Hola amigos, soy Cosmin del Envío a Valencia. Me parece muy importante hoy en día hablar un poquito más sobre lo que es el yoga, lo que es el Ashtanga Yoga y lo que es el Hatha Yoga. Creo que en el occidente a veces olvidamos un poco de cuál es el propósito de esa maravillosa práctica que llamamos Ashtanga Yoga. Me acuerdo que hace unos días alguien también me ha preguntado, di una clase de yoga a un grupo de gente que no son practicantes de yoga, que son deportistas. Y alguien me ha preguntado que por qué en el yoga se respira siempre por la nariz y que es muy incómodo respirar siempre por la nariz porque somos acostumbrados, al menos la mayoría de la gente son acostumbrados de inhalar por la nariz y exhalar por la boca, porque así nos enseña cuando practicamos un deporte. Cuando practicamos, por ejemplo, otra disciplina como Pilates, que es muy popular en el occidente, ¿no? Y además veo mucha gente que ha practicado yoga antes y viene y respira inhalando por la nariz, exhalando por la boca, porque nadie le ha dicho por qué hacer eso y cómo hacerlo. Entonces hay muchas cosas que no son entendidas bien y la gente los hace. Y si alguien le dice, pues no, está bien de hacerlo así o así, así, son un poco confundidos y preguntan, pero ¿por qué es ese tema en el yoga? ¿O por qué insistes tanto en el yoga, en la respiración, cuando yo quiero sentirme bien, quiero mejorar mi salud físico? Y bien, yo conozco que la respiración es por la nariz y por la boca y estoy acostumbrado a hacerlo así y hasta ahora me ha venido muy bien. Pues hay que entender un poquito primero qué es yoga. El yoga es una práctica integral, o bien, la parte práctica del yoga es integral. Integra el cuerpo físico, integra la mente y el espíritu. Son tres componentes. El yoga que practicamos nosotros, que se llama el Ashtanga Yoga, es dividido en una parte que se ve, que está relacionada con la parte física y la parte somática del cuerpo, que se llama Hatha Yoga. Los que hacéis Ashtanga Yoga no hacéis Ashtanga Yoga. El Ashtanga Yoga solo es un estilo que se ha denominado así. El Ashtanga Yoga de Patanjali, los pasos 3, 4, 5 son Hatha Yoga. Aunque hacemos asanas y nos divertimos haciendo vinyasa y todo eso, permanece ser una práctica de Hatha Yoga. Y eso es muy importante saberlo. La parte más avanzada, decimos, de la práctica de Ashtanga Yoga, que son los últimos escalones, 6, 7 y 8, que son relacionados con la meditación, eso entra en el dominio del Raja Yoga, el yoga real, que es el yoga que está relacionado con la mente, con los movimientos de la mente. Es más o menos que aquí en el occidente llamamos meditación. Entonces, ahora hay dos componentes, hay el Hatha Yoga y la meditación. Y los primeros dos escalones del Ashtanga Yoga son relacionados con el comportamiento de uno mismo con respecto a la sociedad y con respecto a uno mismo. Podemos decir que son lo que uno puede y no puede hacer, o que es y no es permitido como yogi de hacer. Son las leyes de un yogi. Los que dais mucha importancia a la parte del asana, está bien de pensar dos veces qué queréis obtener de esa práctica. Y si el enfoque va demasiado al conseguir asanas o al desarrollar un cuerpo que está poderoso, fuerte, o desarrollar salud, pues hay que pensar un poquito que para un yogi esos son cosas que son muy efímeras. Y la salud por un yogi es algo que ocurre, es algo que ocurre porque él practica y no se preocupa tanto de eso. Es como un producto secundario de la práctica, la salud. Si estamos practicando, por ejemplo, 2 o 3 horas o 1 hora por la mañana en la estería, pero nos vamos fuera de casa a ir al trabajo o a vivir nuestra vida habitual, pero si ahí estamos como antes, hablando como antes, pensando como antes, charlando como antes, es muy importante entender que un yogi primero se enfoca en trabajar con uno mismo para borrar todas las cosas que no se necesitan de la mente, borrar todo lo que no se necesita del comportamiento del día al día, borrar todo lo que no se necesita del cuerpo físico, y eso son enfermedades o algunas afecciones físicas, somáticas, lo que sea, y aquí es donde Hatha Yoga interviene.
traer más equilibrio en el cuerpo físico, en la mente, en el cuerpo energético, para que al final simplificar la vida, uno encuentra con más facilidad el camino hacia su liberación como individuo, como unidad. Y ahora, para volverme en lo que la gente me ha preguntado cuando daba esa clase de yoga, preguntándome por qué respiramos por la nariz. ¿Y por qué no respiramos por la nariz y por la boca? Porque así es natural. Así es natural porque así lo hemos aprendido aquí. Lo natural es nuestra respiración normal, natural. Eso es natural. Nosotros somos diseñados para respirar por la nariz. ¿Cómo se ha llegado a inhalar por la nariz y exhalar por la boca? No lo sé. Pero lo que sé es que en el yoga, en el Ashtanga Yoga, siempre se respira por la nariz y por eso utilizamos esa técnica que se llama Ujjayi, respiración con ruido. Así que al tratar de controlar el movimiento de la respiración y al trabajar con varias técnicas, de cual la más importante es esa de que he hablado antes, el Ujjayi, al trabajar con esas cosas, poco a poco uno puede refinar su respiración y puede llegar en poder controlarla en cualquier situación. Y eso es importante. Es importante, ¿por qué? Porque la respiración es la herramienta más importante a través de cual tenemos acceso a nuestra mente. Entonces, para un yogi es muy importante que la mente está siempre en el mismo nivel. En una práctica, por ejemplo, de Ashtanga Yoga, cuando hacemos todas esas series de posturas, nos ponemos mentalmente y físicamente en varias situaciones, unas que son más estresantes que otras. Eso significa que tomamos algunas posturas que no son tan cómodas, unas posturas que son más cómodas, y igual de esas situaciones que nosotros en el yoga llamamos asanas, tratamos de mantener siempre la mente en el mismo nivel. Eso es un nivel equilibrado. Y por eso tratamos de mantener la respiración siempre en equilibrio, siempre controlada. Y eso es muy importante también en la vida. Entonces podemos observar aquí que lo que hablo yo ahora no es importante solo por la práctica del yoga que hacemos todos los días, pero es mucho más importante por lo que pasa en la vida diaria. Porque lo que hacemos todos los días ahí en la histeria es solo una preparación. Nosotros nos ponemos de una forma artificial en esas varias situaciones, unas más intensas que otras, y tratamos de mantener la mente siempre equilibrada y utilizando el trabajo de la respiración. El Ashtanga Yoga es una práctica de la respiración, es una práctica donde el enfoque, la atención mayor va en cómo controlar la respiración y tratar de mantener la respiración siempre en el mismo nivel. Estoy insistiendo con ese tema porque eso es la parte más importante de la práctica. Si tenemos un buen control de la mente, podemos lograr salud suprema. Si tenemos un buen control de la mente, podemos lograr el control del cuerpo. Si tenemos un buen control de la mente, podemos atraer en nuestra vida lo que queremos, porque sabemos cómo trabajar con la mente. Es muy importante. Entonces, siempre respiramos por la nariz, porque respirando por la nariz tenemos mucho más control de la mente. Al inhalar por la nariz, al exhalar por la boca, se llama hiperventilar. Entonces, nosotros cuando corremos o cuando hacemos un deporte, hiperventilamos. Eso es muy importante. En el Ashtanga Yoga nos abstenemos de hiperventilar, porque al hiperventilar la química interior del cuerpo cambia. Cuando hiperventilamos traemos más oxígeno en el sistema. Trayendo más oxígeno en el sistema significa algo muy diferente por el cuerpo que traer más dióxido de carbono en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, practicamos el pranayama? El dióxido de carbono tiene efectos muy positivos a nuestro cuerpo y uno de esos efectos es conservación. Si podemos acostumbrarnos con el dióxido de carbono, el ritmo del corazón baja bastante. El ritmo interior, el metabolismo, se relaja. Entonces, en lugar de acelerar todo el sistema, paramos todo el sistema. El sistema nervioso parasimpático se activa. Entonces, al acostumbrarnos con el dióxido de carbono, básicamente hacemos una cosa muy positiva. Traemos más paz, más tranquilidad dentro de nosotros. Y aquí otra cosa muy importante. Los yogis consideran que todos tenemos un número limitado de latidos del corazón.
Entonces, cada uno, según su karma, tiene un cierto número de latidos del corazón a lo largo de la vida. Decimos, no sé, unos millones. Entonces, cuando ese número acaba, pues ya está. Nos vamos por la próxima vida. Así que para todos los yogis es muy importante de poder alargar la vida. ¿Y cómo alargamos la vida? Pues decelerando el ritmo del corazón. Porque cuando respiramos por la nariz, cuando controlamos la respiración y nos acostumbramos con el dióxido de carbono, eso significa que nuestro corazón va a tomarlo más tranquilo en la vida. La vida se va a alargar. Entonces es algo positivo. Y por eso es muy aconsejable de tratar de trabajar siempre respirando por la nariz en una práctica de yoga. Por esas dos razones. Alargar la vida, y la otra cosa era el acostumbrar con el dióxido de carbono, porque eso nos ayuda a activar el sistema nervioso parasimpático y crear un poco más paz aquí, más tranquilidad aquí. Entonces, amigos, observamos como el trabajo del yoga es muy diferente del trabajo de deporte. Y tomar el yoga como un deporte es un error, porque es como tomar una herramienta y no entender cómo utilizarla plenamente. Yo, por ejemplo, me compré una nueva cámara vídeo con que grabo ese vídeo y espero que va a salir bien. Pero es que no sé utilizarla bien. Entonces hay muchas cosas que esa cámara puede hacer, pero aunque no sé cómo utilizarla bien, estoy aprendiendo. Pero tengo el deseo de aprender y entiendo que esa cámara que me lo compré es muy diferente que un móvil, que la cámara de un móvil, que es mucho más básica. Entonces entiendo que si la cámara de un móvil, que es más básica, tiene una capacidad y está bien de utilizarla en unas varias situaciones, cuando quiero un poco más, o cuando quiero más complejidad o más cualidad, decimos, a mis vídeos, pues es importante de utilizar la nueva cámara que me he comprado, pero para poder utilizarlo tengo que aprender cómo. Es igual con la práctica del yoga. La práctica del yoga es integral, es algo muy complejo. Todo lo que es hoy en día relacionado con el deporte, con el movimiento, con la salud, todos tienen las raíces en el yoga. Todos. El yoga es la madre de todo lo que es en nuestro mundo moderno relacionado con el trabajo interior. Entonces, amigos, espero que tenga un poco más sentido ahora por qué hacemos lo que hacemos. Y cuando hablo de eso, me doy cuenta que importante es entender esos temas, porque así, cuando nos ponemos en la histeria, nos damos cuenta que no es tan importante de hacer 1.000.000 de asanas todos los días para poder después parar en las manos o poner la pierna detrás de la cabeza, porque eso no va a tener ninguna finalidad. Y al final, después de años y años de práctica, cuando vamos a envejecer, no vamos a hacer esas cosas igual. Pero, aunque no hacemos todo eso, y aunque nuestra práctica es más cortita, por ejemplo, 1/4 de hora, 20 minutos, pero lo hacemos con gratitud, con paz, con alegría, con armonía, para que nos proporciona felicidad, pues eso cuenta muchísimo. Si nos despertamos todos los días y hacemos un hábito de estar ahí en nuestra histeria y observar cuáles son nuestros límites físicos, cómo podemos mover el cuerpo en todas las partes, cómo podemos respirar de varias formas, cómo podemos enfocarnos en algo especial. Pues al trabajar todas esas cosas, después poco a poco nos damos cuenta de cuál es el objetivo de nuestra vida. Y cuando entendemos eso, pues ya podemos decir que hemos encontrado el secreto de la existencia, el secreto de estar aquí y ahora. Y eso es muy sencillo. Mi maestro siempre lo decía, el yoga es fácil, es sencilla, solo nuestra mente es complicada. Por eso es importante de entender exacto por qué hacemos lo que hacemos, entender exacto cómo hacer lo que hacemos y dejar de preocupar con cosas que no son importantes. Tratar de utilizar toda la energía
y traerlo hacia lo que es más importante en esa vida. Y eso es vivir en amor, con felicidad, en armonía con nosotros mismos. Más vídeos con mi nueva cámara pronto. Un abrazo a todos, amigos. Chao.